muy cercana a mi papá y era la persona que más afecto me daba. En el cuarto dividimos dos áreas y yo escuchaba cuando ya falleció mi papá, ella en un cuarto y yo en el otro, y yo la escuchaba todas las noches llorar y llorar. Oh, Dios mío, yo tengo que salir adelante porque yo tengo que darle una mejor un futuro a mi mamá. Pero esa carrera no había nocturna. Las únicas dos alternativas que yo tenía era o administración o contabilidad. Yo me sentía como en la mitad. Lo que yo siempre había querido tener, el amor genuino en un hombre, y lo encontré en él, pero eso implicaba que yo me tenía que mover de mi país. A pesar de todos los problemas, siempre va a haber un momento, va a haber la luz al final del túnel y hay que seguir persistiendo por esos sueños que queremos cumplir. A veces, todo puede cambiar en un instante. Hola, soy Paola Arismendi y esto es Podversando contigo. Un espacio donde compartimos esas historias que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos a través de Genesis Radio 102, Cloud Radio 102, Spotify, YouTube y no olvides seguirnos a través de todas las redes sociales. Y ahora te invito a podversar. La vida, como la contabilidad, es cuestión de balances. Mi invitada ha sumado retos, dividido desafíos, pero sobre todo ha multiplicado amor. Ella, cuando tenía la tierna edad de 12 años, perdió a su padre súbitamente. Una pérdida que, por supuesto, cambió toda la dinámica familiar. Pero dentro de ese gran dolor y sufrimiento, hizo que se creara entre ella y su mamá un lazo muy hermoso. Luego esa niña creció y encontró el amor. Y el amor la enfrentó a otro desafío, que era el de emigrar de su país natal, Colombia, a los Estados Unidos. Pero ella hoy en día es una exitosa emprendedora, una madre espectacular, pero vamos a dejar que sea ella misma la que nos cuente el cuento, así que estamos felices de que en Podversando contigo tenemos como invitada en el día de hoy a Patricia Claro. Pati, bienvenida. Muchas gracias, qué emoción estar en este maravilloso podcast. ¿Cómo te sientes, Pati? ¿Cómo has estado? Todo muy bien, muy bien. ¿Contenta? ¿Lista para podversar? Lista para podversar. Pati, de todo eso que yo conté un poquito, no sé, si quisieras decirle a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, ¿quién es Patricia? Bueno, Patricia es una mujer de muchos sueños, una mujer muy amorosa, muy alegre y con muchas ganas de seguir avanzando y mejorando mi versión de mí misma. Que es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante. Pati, cuéntame un poquito de esa tu infancia. ¿Cómo fue? Bueno, yo hago parte de una familia, mamá, papá y 3 hijos. Yo soy la del medio, la única mujer, la niña de mi papá. La niña de los ojos de tu papá. La niña de los ojos de mi papá. Desafortunadamente, a los 12 años, como lo mencionabas antes, mi padre fallece en un accidente de tránsito y esa parte, digamos que me impactó muchísimo porque yo era muy cercana a mi papá y era la persona que más afecto me daba. Entonces, de un momento a otro, perder a tu papá, eso pues a tan temprana edad, Claro. como que te desestabiliza. Y allí es donde comienza esa, digamos, conexión con mi mamá, porque nosotros en el cuarto dividimos 2 áreas y yo escuchaba cuando ya falleció mi papá, ella en un cuarto y yo en el otro, y yo la escuchaba todas las noches llorar y llorar. Entonces eso yo decía, oh Dios mío, yo tengo que salir adelante porque yo tengo que darle un futuro a mi mamá. Mi mamá no trabajaba en ese entonces, pero ella es una mujer muy, muy valiente, muy resiliente y ella empezó a aprender muchas cosas, que a coser, que a aplicar inyecciones. Ella alquiló también un cuarto para
pues sostenernos. La familia nos ayudó mucho y eso hizo que mi mamá fuera como mi faro a seguir. O sea, mi inspiración por esa valentía que yo la veía a ella. Y bueno, así ella me decía mucho, te tiene que ir bien en la escuela, no puedes faltar los exámenes porque pierdes la beca. Y yo, oh, Dios mío, era como una presión bastante fuerte porque yo sabía que si perdía la beca no podía estudiar. Ella me decía, no te puedo dar estudios si pierdes esa beca. Bueno, y digamos que eso era fuerte, pero después entendí que eso era la manera que ella hacía de volverme fuerte, de que tenía que salir adelante, y eso se lo agradezco pues siempre. Era como la forma como ella te estaba preparando, sí, para eso que ella vivió. Sí, yo a veces decía, porque yo no puedo jugar como normalmente juegan mis amiguitas que las dejaban salir, a mí no me dejaban salir. ¿Por qué no puedo hacerlo así? Y claro, hoy entiendo que ella quería protegerme, ella no me dejaba salir, que si nadie estaba pendiente de mí no me dejaba salir, pero a mis hermanos sí. Que notabas esa diferencia. Sí, pero bueno, era su manera de proteger todo el tiempo, claro. Sí, entonces poco a poco ya nos mudamos a una ciudad. Nosotros vivimos en Palmira, nos mudamos Porque a Cali. tú naces en Palmira. Yo nazco en Palmira, todos ahí somos de Palmira, y ya nos mudamos a Cali, empezamos la universidad, y desde siempre yo tengo que trabajar y buscar una carrera que me permitiera trabajar de día y estudiar de noche. Entonces así fue como fuimos surgiendo, y bueno, nada, por eso es que el duelo de dejar a mi mamá fue tan fuerte, porque nunca me imaginé que yo me iba a ir de Colombia para... Sí, pero antes de entrar a ese duelo migratorio, quiero recordarles a todos esos que nos están escuchando de que este programa está siendo transmitido a través de Genesis Radio 102.com, Cloud Radio 102.com, Spotify, y también puedes ver el video completo en mi canal de YouTube de Podversando Contigo. Así que, Patti, y entonces viene esta otra parte. Ya Patti crece, empiezas a ir a la universidad. ¿Cómo es la historia de lo que decides estudiar? Ok, yo inicialmente quería estudiar ingeniería industrial, porque esa carrera es muy completa y tenía la parte de mercadeo que siempre me ha llamado la atención. Pero esa carrera no había nocturna. Las únicas dos alternativas que yo tenía era o administración o contaduría. Entonces yo dije, bueno, entre administración o contaduría voy a escoger contaduría, porque fácilmente puedo empezar a conseguir trabajo y pues posteriormente independizarme. Entonces finalmente terminé escogiendo contaduría. Trabajé durante muchos años en una fundación que le ayuda a empresarios, a asesoría, crédito a empresarios, y allí fui asesora por muchos años, y hasta que terminé la carrera. Pero ¿te empezó a gustar desde que empezaste la contabilidad, o no necesariamente fue que te encantó desde el principio? No, yo me fui enamorando de los números. Y cuando ya desarrollé el trabajo en esa fundación que te comento, el contacto con los empresarios, el poder ayudarles a interpretar sus números, esa parte me empezó a llamar muchísimo la atención. O sea, que por lo menos llegaste a una profesión que no sentiste que fue como difícil, que fue como un sacrificio, sino que llegaste a algo que sí te gustó. Sí, me fui enamorando. Te fuiste enamorando, y entonces de ahí vamos a cuando te enamoras de verdad. ¿Qué ocurre en esa historia de Patricia con ese amor? Bueno, casualmente yo en esa fundación le daba clases a empresarios de empresas pequeñas. Allí tuve un alumno que le enseñé. Ese alumno vivía en los Estados Unidos y había ido a hacer negocios a Colombia y quería saber cómo eran los negocios en Colombia. Y allí pues fui su profesora, luego fui su contadora. Y luego pues ya ese alumno me empezó a pretender y ya me robó de Colombia. Entonces esa parte fue
digamos, desafiante porque yo me sentía como en la mitad, lo que yo siempre había querido tener, el amor genuino en un hombre y lo encontré en él, pero eso implicaba que yo me tenía que mover de mi país y sobre todo de dejar a mi mamá. Pero por otro lado yo decía, pero es que yo quisiera darme esa oportunidad porque siempre había añorado, pues como te digo, ese amor genuino. Recuerdo tanto que yo en esos momentos tuve sueños vívidos con mi papá. En esa etapa. En esa etapa que yo no sabía qué hacer, qué era lo bueno, y había unas amigas que yo les contaba eso y me decían, ¿estás loca? ¿Tú te estás escuchando? Vas a dejar a tu mamá, Y claro, yo no... O sea, que te lo aconsejaban hasta así, como que no tomaras esa decisión. Que no tomara esa decisión. Y antes me hacían sentir culpable. Y yo, pues, que no es tan difícil que me sienta culpable. Entonces, yo recuerdo que en ese sueño, él me decía, yo lo tocaba a él y le decía, papi, pero tú no te habías ido. Me dice, nunca me he ido, siempre he estado aquí. Le dije, y yo lo tocaba y lo tocaba. Me dice, yo estaba en Alemania, porque mi papá cuando estuvo vivo, pues él tuvo un viaje a Alemania y me dijo, no, yo estaba en Alemania. Yo, ok. Pero me dijo, pero ahora sí me voy. Y entonces yo lo cogía de la mano y yo le decía, no te vayas. Me dice, no, ahora sí me tengo que ir. Y me dijo, pero tú ya estás muy grande para tomar tus decisiones. Y tú sabes la decisión que tienes que tomar. Y yo, oh my God. Esa fue la última vez. Yo tuve 3 sueños vívidos con él. Esa fue la última. Y cuando dije, después hablé con mi mamá. Y mi mamá fue muy comprensiva. Pero la persona que más me ayudó, que incluso mi esposo dice, le tengo que dar las gracias a él, porque mi hermano mayor me dijo, no te preocupes, yo voy a estar pendiente de mi mamá. Y él le compró una casa enseguida de la casa de él. Y cuando él compró esa casa al lado de él, dije, ya me puedo ir tranquila. Claro, porque ya te quedas con esa tranquilidad de que quedaba protegida por tu hermano. Sí, sí. Y tu mamá, como dices que fue comprensiva cuando le dijiste eso de que te ibas, ¿cómo fue esa? Sí, no, ella fue comprensiva, pero después cuando ella habla con las amigas, dice, aprovecha a sus hijos, porque ustedes no se imaginan lo que es que su hijo se le vaya a su casa, tú quedas sola hablando con las paredes. Entonces, obviamente, ella, como toda mamá, siente la nostalgia del hijo que se fue. Sí, lo que le dicen el empty nest. Lo del nido vacío. Sí. Y más con el tipo de relación también que ustedes tienen. Sí, claro. Pero ella, con su sabiduría infinita, dijo, pero esa es la ley de la vida y para eso los hijos están prestados. Tú tienes que hacer tu vida y todo va a estar bien. Y mi hermano también me dijo, todo va a estar bien, no te preocupes. Que te dieron ese regalo, el regalo como de la tranquilidad, de que empezaras tu camino. Sí, yo si no hubiera sido por eso, yo le digo a mi esposo, no estaría aquí. Porque de verdad nunca me visualicé. Tú sabes que mucha gente en Colombia el sueño americano, y aunque a mí siempre me gustó el inglés y estudiar inglés, pues no era como que yo me soñase vivir en los Estados Unidos. Pero qué increíble de cierta manera, ¿no, Pati? Era como si estabas preparándote para lo que venía, que tú me comentaste eso, que tú tenías como esos deseos de aprender a hablar inglés. Sí, era como inconscientemente preparándome. No, sí. Pati, y antes de hacerte la próxima pregunta, quiero recordarles que nos están escuchando, es porque estamos siendo transmitidos a través de Genesis Radio 102.com, Cloud Radio 102.com. También nos puedes escuchar por Spotify y sale el video completito por YouTube, así que no te puedes perder estas conversaciones que transforman. Así que, bueno, Pati, llega el cambio. Llega Pati a los Estados Unidos. ¿Cómo empieza a ser esa experiencia para ti? Wow, eso es una maestría.
Llego, eso fue bastante difícil porque yo llegué muy desubicada. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué me pongo a hacer? Cuando yo vine, me casé aquí, volví a Colombia y cuando regresé, yo ya estaba en embarazo, tenía 4 mesecitos. Y volver a empezar, yo me sentía desubicada. Yo decía, hay una frase que mi esposo se burla de mí, me la recuerda cada rato, porque le decía yo, ¿cómo funcionan los bancos aquí? ¿Cómo funcionan? Yo iba a los bancos y veía eso vacío y yo decía, ¿pero qué es esto? ¿No hay un banco? ¿No hay filas? Me decían, no. Diferente a la experiencia Todo. en otros países, en nuestros países, ¿verdad? Que es la fila, el gentío, y aquí es desierto. Y fuera de eso, llegué a como un hogar formado. Mi esposo de su primer matrimonio tiene 3 hijos. Y cuando él le tocaba viajar y yo quedaba con ellos me decían, mi papá no hace esto así, mi papá esto hacía así. Ahí vino otra etapa. Uy, sí, entonces muchas veces yo me sentía, pues sí, con mucho, yo quería devolverme. Había momentos que yo decía, yo me devuelvo porque sentía un vacío enorme en mi estómago, me daba mucha mamitis. Claro, extrañabas a tu mamá. Yo iba a un restaurante, iba a tomar clases en una escuela de inglés y de ahí salía, cuando terminaba la clase, iba a un restaurante colombiano y yo me quedaba allí y yo veía RCN, Caracol. Era como sentirte en casa. Sí, yo me sentía pero a mí, como estaba en embarazo, me daba la depresión y yo lloraba todos los días, llegaba y lloraba. Y un día se me acerca la dueña del restaurante y me dice, ¿me puedo sentar? Yo soy la dueña. Y le dije, sí. Me dice, ¿le puedo preguntar cuál es su pena? Porque llora todos los días. Entonces le conté. Te observaba. Sí, yo le dije, mire, lo que pasa es que llevo poquito tiempo en el país, me siento mal porque a mi esposo le toca viajar mucho y yo extraño mucho a mi mamá y mi tierra, mi todo. Por eso, y yo me siento aquí es porque siento como un pedacito de Colombia aquí. Y la señora fue muy comprensiva, me dijo, no te preocupes, todo lo que te está pasando es normal. A mí me pasó lo mismo. Pero uno con el tiempo esa herida va sanando y ya extrañas menos. Y me decía, pero ¿de qué te preocupas? Cali está a 3 horas y media, no te preocupes. No, y luego vienen las rutinas, cuando ya te conviertes en madre, entonces ya como que tu vida se empieza a llenar de otras cosas. Sí, entonces esa parte al principio fue dura. Yo toda la vida he sido muy amiguera y no tenía amigas y eso me hacía como mucha falta. Pero allá en esa escuela de inglés me dieron mucho amor. Cuando estaba a punto de nacer la bebé, me llamaron un día a la recepción de la escuela y cuando regresé, 10 minutos era que me habían organizado un baby shower, lo más de lindo. Sí. Y yo decía, ay, Dios mío, tanta gente que no me conocía, pues mucho me hizo ese evento tan lindo. Y poco a poco ya me metí a estudiar mucho, he estudiado mucho desde que llegué. Sí, a ti te encanta aprender, así es. Y poco a poco ya fui como superando poco eso. Esa parte. Y Pati, y luego ¿cómo fue esa etapa luego de ser mamá acá? Digo que ya eras mamá de tus hijos. Sí. Del primer matrimonio. Fue muy triste porque mi mamá en esa época no tenía visa. Y se presentó 3 veces y nada que se la daban y yo no sabía nada. Cuando nació la bebé yo decía, ay, creo que le estoy dando muy poquito. Ella lloraba. Bueno, mis cuñadas, menos mal que ellas me vinieron a ayudarme. Y ellas sí me dieron la manito, estuvieron con nosotros como 3-4 meses y luego pues ellas me ayudaron muchísimo. Luego yo estaba desesperada para salir a trabajar. Yo decía, Dios mío, yo tengo que ayudarle a mi esposo, pero la niña estaba muy pequeñita para llevarla a un jardín, pero ya cuando cumplió 2 añitos, ya mi mamá pudo venir acá, me estuvo acompañando como 3 meses y yo quería empezar a trabajar y me dijeron, no puedes conseguir trabajo si tienes que poner la niña un daycare, no puedes. Entonces ahí ya acepté llevar la niña a un daycare y ya poco a poco yo sentía que la estaba abandonando, pero ella les decía que estoy contenta con mis amigas y ella se fue poco a poco
adaptando, sí, claro. más era el susto mío. El susto tuyo. Y antes de entrar a esa etapa que viene cuando una vez tú entras al mundo laboral, les recuerdo nuevamente que estás viendo este podcast lo estás escuchando a través de Genesis Radio 102.com, Cloud Radio 102.com. También lo puedes escuchar por Spotify y ver el video completo por YouTube. Así que, Patti, y luego, ¿cómo es en Estados Unidos entrar a ese mundo laboral? Pues recuerdo mucho que yo quería trabajar porque yo quería tener experiencia y no me importaba como mucho, yo quiero trabajar, y me hicieron una entrevista, me hicieron un examen de direcciones y todo eso y lo pasé. Y hablando en la entrevista me dice la señora, le fue muy bien con las direcciones de acaso, pero yo no la voy a contratar. Y yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, yo no le voy a hacer ese mal. Le dije, ¿pero por qué? Me dice, porque este es un trabajo que es muy operativo, es simplemente poner unas direcciones, es un call center y tú ahí te vas a quemar porque no es lo tuyo. Yo le decía, no, mire, yo necesito trabajar. Dijo, sigue intentándolo, pero aquí no va a ser. Entonces, bueno, luego seguí insistiendo, me hablaron de un networking que había en Boca Ratón y la señora me dijo, tú lo que haces allá es pararte y decir que estás buscando trabajo. Y yo le dije, pero es que aquí todos son empresarios, ¿yo qué me voy a parar? Si yo no tengo empresa. Le dice, precisamente, tú te paras porque muchos de los que están ahí son empresarios. Yo le hice caso a la señora, un día me paré, le dije quién era yo y que estaba buscando empleo. Entonces, luego al final hay como un compartir y me abordó un señor, me dijo, te escuché en tu presentación que eres contadora de Colombia. Y yo le dije, sí, señor. Y me dijo, las cosas del destino. Uno aquí, ¿para qué va a cargar la tarjeta profesional de contaduría de Colombia? Pero ese día, yo no sé, la cargué por by accident, como decimos. Sí, y él me dice, ¿tú tienes tu tarjeta profesional? Yo le dije, ¿aquí? Me dijo, no, la de Colombia. Yo le dije, sí. Me dijo, ¿me la muestras? Y yo le dije, sí. No, me dijo, es que mucha gente que va a entrevistas me dice que es contadora y en realidad no lo es. Y yo, sí. Me dijo, sí eres contadora. Llámame que tengo una oferta de trabajo para ti. Y bueno, así fue como empecé a trabajar ya en el mundo de la contabilidad. Le ayudaba al señor con sus empresas, en contabilidad, balances. Y así pues me fui conectando con una firma de CPA, que ahí empecé pues a estudiar más la parte de impuestos. Pero fíjate, Patti, que tú has tenido un sentido, una bendición en esa parte, que mira cuántas personas no vienen de otros países y cuando vienen aquí no pueden hacer sus carreras y tú en ese caso has podido continuar lo que hacías. Sí, mira que yo le agradezco a esa señora que en esa vez no me contrató, porque ella decía, si yo te contrato, tú vas a quedarte aquí por muchos años y vas a perder tiempo. Yo no lo veía así, yo como en ese momento yo quería empezar a producir. Claro. Y se lo agradezco porque mira, ella me dijo, sigue intentando por otro lado, pero para que te conectes con lo que tú sabes hacer. Entonces eso también fue bueno haberme encontrado esas personas que me guiaron en esa parte. En ese proceso. Patti, y luego, ¿cómo es el proceso de tú crear, luego de toda la experiencia pues, que tuviste laboralmente, crear tu propio negocio que se llama Tax OK? Bueno, eso se lo debo muchísimo a mi esposo. Él me decía muchas veces, mi esposo es empresario y es muy visionario, y él me decía, yo no sé qué tú haces trabajándole a otras personas, ¿por qué tú no abres tu empresa? Y yo le dije, pero no, yo necesito saber más, yo necesito aprender más. Y él me decía, es que en la parte de impuestos nunca vas a terminar de aprender porque siempre hay cambios. Entonces tú no puedes esperar a estar listica para arrancar porque nunca vas a arrancar. Y él me lo decía, pero yo soy muy temerosa. Tenías el temor. Muy temerosa, claro. Muy temerosa. Entonces también apareció ahí otro ángel que me dio una patadita. Yo trabajaba para una firma de CPA americana y la señora cuando me entrevistó me dijo, hace 3 años y medio que trabajas para mí y recuerdo que cuando yo te entrevisté hace 3 años me dijiste que tu sueño era tener una empresa como la mía. Y me dice, ¿tú recuerdas de eso? Yo le dije, sí. Me dice, ¿ese todavía es tu sueño? Le dije, sí, claro. Me dijo, no lo vas a cumplir si sigues bajo mi sombrilla.
Y yo sentí ahí como un dolor, otra vez el vacío. ¿Qué me quieres decir? Que te tienes que ir de aquí. Vete, empieza a trabajar por tu sueño. Y yo, me dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer algo por ti. Todos esos clientes que me llaman a mí, que no son mi target, no es el tipo de cliente que yo, te lo voy a donar. ¿Qué te parece eso? Wow, sí, y yo le dije, bueno, un avance sí, para ti, porque ya te iban a referir Sí, personas. me dijo, yo te refiero, yo me voy a dedicar a unos proyectos más grandes y tú puedes empezar con los clientes que no lo voy a atender, pero empieza. Y cuando ella me hizo eso, yo llegué a la casa y no paraba de llorar y no paraba de llorar. Porque tú lo veías como un rechazo de cierta manera. Claro, literal es como no cuando... lo tomabas como lo que era. Literal como cuando tú estás en una montaña y alguien te empuja, lánzate. Lánzate. Eso fue lo que ella hizo. Claro. Y Francisco decía, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella hizo. Es que tú no vas a avanzar si tú no haces eso. Lánzate. Y así fue como, eso fue como en 2019, a finales de 2019. Y ya en el 2020 pues abrimos la oficina en Parkland. Ya 6 años. Sí. Wow. Entonces, ¿Y qué es ahora ser tú la jefa? pues, ¿Cómo es la experiencia de ser jefa? Es un gran reto porque a veces son muchas cosas que tienes que manejar, que tienes la responsabilidad, que tienes que pensar de que hay que conseguir clientes, que hay que hacer el trabajo, que si ya consigues empleados tienes que entrenar a los empleados, que a veces entrenas empleados y no te duran y se te van y vuelve y arranca. Entonces cada día ser empresario es un desafío, es un desafío. Pero cuando uno ve los frutos, cuando hay personas que le dicen, mira, yo te agradezco mucho, nuestra firma se especializa en atender empresarios internacionales que vienen a hacer sus empresas a los Estados Unidos. Y entonces ellos confían mucho que nosotros le indiquemos cómo se manejan los negocios en los Estados Unidos, la pregunta que yo hacía al principio. Y entonces ser como los ojos de esos empresarios en los Estados Unidos es una satisfacción muy grande. Oh, qué bonito. Y entonces te das también cuenta pues que no tienen los conocimientos de cómo se manejan las cuestiones de taxes, de impuestos acá. So, esa es una ayuda para esos negocios. Sí. Eso es como yo les digo a ellos, ustedes dedíquense a la empresa y yo les ayudo con la parte tributaria. Y ellos dicen, no se imaginan la paz que eso me da, porque no hay nada más angustiante que uno empezar en un país y no saber qué tipo de impuestos, cómo le van a cobrar, no queremos que nos cobren multas, y saber que tenemos una persona que nos ayuda con eso, pues es literal es un alivio. Pati, y los que se quisieran comunicar con Tax OK, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, tenemos la cuenta de Instagram, @taxok. También tenemos el website taxok.com y nuestras oficinas están en Weston. Nos mudamos de Parkland a Weston. Ok, estás en Weston. Weston, Florida. Weston, Florida. Pati, ¿y cuál sería tu reflexión ahora que tú analizas tu vida y todos esos procesos? ¿Cuál es tu reflexión en relación al duelo, los duelos que tú enfrentaste en tu vida? ¿Cuál fue el aprendizaje para ti de esas etapas? Mira, la reflexión que me quedó de este proceso que he vivido, que a veces la vida te pone situaciones que en primer momento tú dices estoy haciendo algo malo, pero si tú ves, como dicen los americanos, el big picture, hay un propósito más arriba, más grande, y que ese propósito a largo plazo va a ser más grande que ese pequeño sacrificio que se hace al principio va a valer la pena, porque hoy estando en los Estados Unidos, a pesar de que estoy a 3 horas y media de distancia de mi mamá, desde aquí le he podido ayudar más que si hubiera estado allá. No solo a ella, a mi familia, y
a eso me refiero con un propósito mayor. Pienso que si Dios me puso a ese gran esposo que me puso, es porque hay una misión que yo tenía que cumplir, más grande, y que la tenía que hacer desde acá. Entonces, doy gracias todos los días por eso, y estoy aquí para servir. Para servir. Qué bonito, Pati. No, y al final ese era el propósito, mejorar, que tu mami estuviera bien, Sí. que tu familia estuviera bien, y creo que lo has conseguido totalmente. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Claro que sí, Pati. Muchas gracias de verdad por haber aceptado esta invitación. ¿Hay algo que quisieras decirle a los que nos están escuchando y viendo antes de terminar la entrevista? No, pues básicamente decirles que el dolor siempre lo vamos a tener ante una pérdida, pero esa confianza en de que somos capaces de superar eso y somos capaces de lograr lo que nos propongamos, es como ese motor que nos invita a seguir adelante. A pesar de todos los problemas, siempre va a haber un momento, va a haber la luz al final del túnel, y hay que seguir persistiendo por esos sueños que queremos cumplir. Excelente mensaje, Pati, y tú eres vivo ejemplo de las palabras que estás diciendo. Gracias. Así que muy bonito. Pati, de verdad que muchas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que hayas podido podversar de una manera así, donde te hayas sentido cómoda. Sí, claro. Esta conversación ha sido un regalo para mi alma. No, Pati, de verdad muy agradecida que hayas venido. Gracias por compartir tu historia, que yo sé que va a ser muy valiosa para todos los que nos están escuchando y viendo, así que muchas gracias. Así que esta fue la conversación con Patricia Claros, pero solamente me queda despedirme diciéndoles que si tú o alguien que conoces estás pasando por un proceso muy difícil de superar, hablar con un amigo, así como lo estamos haciendo Pati y yo en este momento, es muy importante. Pero si sientes que es algo muchísimo más fuerte, buscar ayuda profesional nunca está de más, porque ¿sabes qué? Sanar también es parte del proceso. Les agradezco el privilegio de permitirme podversar contigo y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye. El contenido de Podversando Contigo con Paola Arismendi es solo informativo y no sustituye atención médica, psicológica ni profesional. Si estás atravesando un momento difícil y necesitas ayuda inmediata, comunícate con los servicios de emergencia locales.